Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Hace unos meses supe de la existencia, de la bella existencia de Marta Sáenz. Nos empezamos a seguir en redes sociales, vi lo que hacía, ella vio lo que hacía yo y conectamos inmediatamente porque nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, no solamente el cariño, la admiración por el arte, sino también como mujeres sonorenses, mucho que aportar. Y hoy para mí es un lujo, es una oportunidad muy bonita el tener en Huachapori a Marta Sáenz. ¿Cómo estás? Ay, feliz de estar aquí contigo y agradecidísima. Marta Sáenz es una mujer de decisiones fuertes, así la defino, en lo que nos hemos conocido, bonitas, con un universo a sus pies que ella misma ha creado. Lo que tú creas, es lo que Marta imprime en muchas de sus obras. Es pintora sonorense, pero ¿cómo podríamos decir que empiezas? Eres pintora por decisión, porque el universo así lo quiso, por accidente, por traviesa, por exploradora. ¿Por qué eres pintora, Marta? Porque has tenido la oportunidad a lo largo de los últimos años, del 2018 para acá, que no es mucho, que estamos hablando de que 4 años, 5 años. Estamos 23, 5. 5, de exponer tu obra en no cualquier recinto, en no cualquier foro, no ante cualquier persona, codeándote con los mejores del mundo. ¿Cómo le hizo una sonorense para llegar hasta ese punto? Primero contéstame. Bueno, primero bienvenida. Primero contéstame, ¿por qué eres pintora, Marta? Porque me dio la gana. Porque sí. Sabía esa respuesta. Porque lo decidí y porque encontré una pasión. Me tomé un curso de un fin de semana con Rubén Belloso, un surrealista increíble en España. Uh-huh. Y porque mi mamá no quería pintar lo que yo quería que pintara. Ajá. Y me encantó. Y descubrí una pasión ahí y me hice pintora. Y eso es un tema bien bonito y muy loco, porque lo platicábamos hace rato. Muchas veces, dentro de todo lo que nos pasa a las mujeres y en este universo en el que nos movemos y nos ponen límites, que ahorita vamos a hablar de tu nueva exposición, que es Sin Límites, creemos que no podemos hacer las cosas, creemos que no podemos soñar o creemos que lo que soñamos no lo podemos lograr. ¿En qué momento te dio la gana de hacer eso? Soy pintora porque me dio la gana, pero ¿en qué momento lo decidiste? ¿Después de ese curso? Ahí empecé a pintar después de ese curso. No era algo que tuviera en la cabeza, ¿sabes? No era algo que, claro que me llamaba la atención y yo veía y empecé a llegar al arte por casualidades, que al final no hay casualidades, ¿no? Pero a veces pues van llegando las cosas así, se te pone algo, a veces no lo ves y entonces viene otra cosa y no lo ves y entonces llegan 1000 cosas para que llegues ahí y así llegué yo al arte. Y cuando empecé a pintar, después de ese curso de fin de semana, no terminé mi trabajo ahí. Aparte, yo así de, oye, es que todos terminan y yo no. y empecé en mi casa a terminar lo que no había terminado y dije, wow, es que no quiero dejar de pintar nunca. Se me iban los días, se me iban las horas y me acuerdo que mis hijos me decían, mamá, es hora de comer, no has desayunado. Y yo, oh my God, al final encontré algo que me quitara las ganas de comer, ¿sabes? Estoy aquí más feliz pintando. Y descubrí una pasión. O sea, en algún momento de mi vida me descubrí otra pasión que la verdad no la puedo hacer mucho porque es surfear. Y es como una terapia increíble para mí. Y me cambié a Madrid y ya no tenía mar. Y mi pasión pues se había quedado en Vallarta. Y luego encontré otra y dije, wow, es que es esta emoción de poder perderme aquí y de no pensar en nada más que en lo que estoy haciendo, que yo siempre, ADD, todo mundo no ponía atención y ahí me enfocaba. O sea, ahí era como algo que quiero estar aquí,
quiero perderme aquí, quiero olvidarme de todo y estar pintando. Pero además algo bien importante que dijiste, eres mamá. Y a veces las mujeres pensamos que cuando eres mamá, y no de 1, de 2, sino de 5 hijos en tu caso. 5 hermosos hijos que ya son adolescentes y adultos. ¿Crees que los sueños ya están ahí nada más? Quizá te olvides de los propios, de una vida propia, y después del camino dices, ¿en qué momento, o qué podrías compartir para las demás mujeres, en qué momento tomas esa fuerza interior de decir, voy a perseguir mis sueños? Y ni modo, espérense tantito, sí, no estoy haciendo comida porque estoy pintando y estoy haciendo lo mío. No sé, ¿en qué momento? No sé, cuando lo descubrí me perdí, y sí había cosas alrededor que decían, no, ¿cómo? Estás dejando de hacer lo que tienes que hacer. O sea, no estás trabajando para poder traer dinero a tu casa y mantener a tus hijos. Y yo decía, bueno, lo voy a hacer, pero al rato, ¿sabes? Pero nunca pensé que iba a vivir de esto. Entonces era como mi hobby en ese momento y no sé, como que luego fueron dando las cosas increíbles, regalos increíbles que ni siquiera los soñé. Ahora ya aprendí a soñar lo que quiero, ¿no? Y eso es bien importante, porque en qué momento, y me pasa, y te dije, me identifico mucho contigo, porque crear, hacer cualquier tipo de arte, escribir, componer, pintar, cantar, es abrir el alma, es abrir el corazón, es exponerte. Sí. Es poner sobre la mesa tu vulnerabilidad, tus sueños, tus deseos. Y es estar sujeta también a juicios, a prejuicios y al qué dirán, y que muchas veces nos envuelven en nuestro día a día. Te digo por qué me identifico, porque yo escribo y leí por ahí que decías, al principio me daba hasta pena que vieran mis pinturas, me daba vergüenza que vieran mis pinturas, que vean mis obras, porque es a final de cuentas lo que yo traigo dentro, y insurgen las preguntas. Claro. Y por eso te decía, ¿cómo romper la barrera de porque creer, todo el mundo creemos en algo, pero de crear y de dejar que nos descubran? Yo creo que fue un trabajo interno, es todos los días, un trabajo interno, porque al final el arte se expresa de muchas maneras, ¿no? La señora que cocina y que vive de eso, o que, no sé, el arte de muchas maneras, y cada quien tiene una manera de expresar el arte. No es nada más en una pintura o en una actuación. Yo creo que todos tenemos un tipo de arte y lo expresamos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, primero me di cuenta que me encantaba, que ahí podía sacar, te lo dije, los secretos que no podía contar, o lo que no podía expresar, que sentía dentro, ahí me podía desahogar. Y pues sí, obviamente hay gente que le gusta, que no le gusta, como en todo, ¿no? Y no puedes esperar que a todo mundo le guste lo que haces. Totalmente. Pero sí tienes que aprender a amar lo que tú creas. Y eso es lo que aprendí. O sea, descubrí una pasión, pero también descubrí un trabajo interno que me llevó a crecer muchísimo y a entender la vida de una manera diferente y a quererlo sacar y contar para poder ayudar a otros a que también... Bueno, eso es lo que yo quiero, a explicarles que sí se puede, que lo que traigas dentro, ya sea arte o algo, digo, lo que quieras expresar, lo puedes hacer de diferentes maneras, como tú sepas, como se te dé mejor, como creas que es lo mejor que puedes expresarlo y sacarlo y compartirlo, y así fue. Un trabajo interno. ¿Ese trabajo interno de crear te ayudó a amarte más? ¿Ya te amabas? ¿Ya te aceptabas? ¿O te ayudó en ese proceso? Porque creo que también tiene mucho que ver con el salir. Porque todos creamos
o podemos crear, como dices, y todos tenemos nuestros talentos, pero muchas veces nos los quedamos aquí. Así es. Son tuyos, nadie los puede ver. Y hablo por experiencia propia, o sea, yo escribo poemas desde niña y así los enseño con miedo, ¿no? Y tengo libros escritos que no he publicado, y hace mes y medio que estuve a punto de dejar este mundo, según los doctores, fue lo único que pensé. No pensé en quién iba a tomar mi puesto en la televisora, no pensé en los reconocimientos, no pensé, es más, ni siquiera en que le iba a hacer falta a mis hijos, porque dije, claro, me van a extrañar y me necesitan y me quieren, pero yo y mi vida y lo que no he hecho y lo que no me he atrevido a hacer y a decir, y ni modo, ¿no? Por eso es tanto mi pregunta, ¿cómo dar ese gran paso? Porque en este momento hay muchas mujeres escuchándote que seguramente se van a identificar. Yo tengo un talento, no sé cómo hacerlo, y ese proceso interno del que hablas tiene mucho que ver con amarse. ¿Ya te amabas o Marta se descubre y se ama más para dar ese paso? Yo creía que me amaba y me fui dando cuenta que no me amaba tanto como me tengo que amar, ¿sabes? Y enseña tus poemas, porque no sabes, igual vamos a hacer otro podcast. No, claro, pero igual, y hay gente que está viviendo procesos igual que tú y no saben de qué manera moverlo en su cabeza, y puedes cambiar su vida con un poema. Claro. ¿No? Puedes tocarlo. Y yo dije, wow, si esto me está cambiando a mí, o sea, todo lo que estoy viviendo, pensando y pintando, creo que también alguien lo va a entender y le va a llegar. No me importa que sea a 1 millón o a 100 millones, pero si hay una persona que entiende mi arte y que puede vivir lo que yo quiero expresar o le puedo transmitir, digo, wow, qué increíble. Pero además, tus creaciones son muy coloridas, surrealistas. Mexicanas. Muy mexicanas. Te llaman la heredera del surrealismo. Muchos críticos de arte a nivel mundial. Ahorita vamos a hablar de tus exposiciones, porque sí quiero ver la parte interior de Marta. Lo del artista, lo googleas y van a ver las maravillas que has hecho, pero nadie sabe quizá el proceso de cómo te imaginaste un día y cómo soñaste que ibas a estar en Times Square exponiendo tu obra de una manera muy peculiar, muy surrealista, porque hay gente que tiene toda una vida queriéndolo hacer y quizás se va de este mundo sin lograrlo. Tú lo soñaste, lo visualizaste y lo hiciste en cuestión de semanas. Así es. ¿Cómo está eso? Cuéntanos esa fórmula. ¿Sabes que cuando lo vi, antes de que pasara, es que ni siquiera me imaginaba que podía pasar eso, ¿sabes? Es que ni siquiera había pensado que se podía exponer en Times Square, la verdad. O sea, no digo, había ido muchas veces porque estuve trabajando, de hecho, en algún momento, mucho tiempo, tenía que ir a Nueva York y veía y me encantaba, pero jamás vi un cuadro ahí, ¿sabes? No sabía que en una pantalla podía. Y lo vi, de hecho estaba aquí en Sonora, en Punta Chueca, de hecho. Teniendo una experiencia, increíble, digamos, espiritual. Increíble, sí. Donde vi eso, vi que salía un cuadro de Times Square, donde yo, o sea, decía, ahí estaba poniendo algo que quería que todo el mundo viera. Y Dios me iba a dar esa oportunidad. Y me pareció una locura en un principio. Pero tenía que poner algo lo que traía dentro en ese momento, que tenía que vivir. Tuve una experiencia donde médicamente el ego desaparece por unos segundos. Y fue el placer más increíble. ¿La podemos decir? Claro. Sí. Claro. Famoso sapo. De Sonora. De Sonora. Así es. Y fue una experiencia que te llevó a descubrir ese mundo, un mundo almático, un mundo de sueños. ¿Cómo recuerdas ese momento en que viste tu obra en Times Square? ¿Viste la obra o fue la sensación? La vi la obra.
Primero estuve viviendo, para mí le llamo la plenitud del alma. Okay. El poder vivir sin ego por segundos y darte cuenta que nada mereció la pena, ningún enojo, dolor, traición. resentimiento. Dije, ¿cómo pude llevar esto en mi corazón y sentir esto cuando el placer de vivir sin eso es el placer más increíble que un ser humano pueda vivir, ¿sabes? Y siempre justificaba no, es que me hizo esto y entonces yo por eso digo, ¿cómo? Es que yo puedo escoger lo que yo quiero ser y me está deteniendo de ser lo que yo quiera ser, tener eso en la cabeza, ese dolor, ese coraje, ese resentimiento, esas limitaciones, ¿sabes? Entonces, ahí vi cómo salía un cuadro mío de una pantalla de Times Square. Cuéntanos cómo era. Era... Que bueno, si lo buscan también en internet. ¿Cómo era el cuadro o cómo lo vi? ¿Cómo era el cuadro que pinté y luego lo puse ahí o cómo era en ese momento? ¿Cómo lo viste inicialmente y cómo terminó? Veía una pantalla en Nueva York, o sea, que salía de una pantalla y salía una obra mía, pero como que escapaba para ir como hacia afuera, enseñarlo al mundo. Muy bien. Entonces dije, tengo que vivir tengo que poner y expresar lo que yo estoy viviendo. Pero en ese momento yo estaba pintando un cuadro que un cliente que me había encargado, de hecho, él tenía ya una obra mía, que fue otra cosa que para mí fue increíble, estar cuando expuse en Dubái, ese cuadro se lo llevó, estrenaba su casa y bueno, ya me fui a otra plática. No, dale, este es tu espacio, tenemos una hora. Y entonces nos vimos antes en un restaurante para hablar de la exposición y del cuadro y todo, y entonces me llevó a un restaurante exactamente frente a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del edificio más alto del mundo, el de Dubái, se me fue el... No lo tengo dije, registrado. wow, me encantaría conocer ese lugar, me encantaría. Me dice, pues ahí voy a poner tu cuadro. Y yo, ¿cómo? Y le dije, ¿puedo ir? O sea, ¿me llevas? Y me dice, sí, es un departamento que de hecho me lo entregan en 2 días. Y yo, wow, ¿cómo? Él es de la India. Okay. Pero estaba comprando un departamento en Dubái y era el edificio más grande del mundo. Y me dice, tu cuadro va a estar en el piso 97. Y le digo, ¿puedo conocer? Me dice, sí, tú lo cuelgas. Y yo, perfecto. ¿Y sí? ¿Sucedió? Sí, y luego me pidió otro cuadro. Ok. Y entonces estaba pintando el cuadro de él. Y fue cuando me vine a Sonora y vi eso. Y dije, wow. O sea, él me pidió un cuadro porque quería como que salieran... Él se dedica a tema criptos y así, y él quería que yo pusiera algo de criptos, pero yo quería yo estaba pintando otra cosa que yo estaba viviendo en mi cabeza, que era, hablaba de la coherencia del corazón y de las emociones y cómo eso te lleva al infinito y no tiene límites. Y entonces fue cuando pasó lo de allá. Dije, lo de esa experiencia en Punta Chueca. Ok, no sé qué voy a poner, pero igual no puede ser, pero yo creo que sí. Era una locura en mi cabeza y bueno, terminé ese cuadro después de que regresé y dije, este es el que va a estar en Times Square. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue? Multiverso se llama. Multiverso, que hay muchos universos, ¿no? O sea, a veces nos encerramos en uno solo y como no tenemos límites a crecer, a todo. Y ahí en Times Square puse también lo que yo había vivido ese día, que, bueno, en español traducido era, sin ego no hay límites. El ego separa, el ego nos divide. Y sin ego no hay límites. Y es muy fuerte porque el ego es tan humano que es tan normal, pero tan dañino y muchas veces tan inconsciente de verlo, de dimensionarlo y de saber administrarlo. ¿Cómo administra? Administrarlo, porque al final para vivir necesitamos el ego, pero necesitamos saber cómo administrarlo, cómo enfocarlo, y es el trabajo de todos los días, y es en lo que estoy trabajando con mis pinturas, ¿no? Cómo poder expresar esto, cómo todo mi trabajo diario, ahí me desnudo. Te desnudas el alma total. Sí, así. ¿Es un riesgo? ¿Te sientes vulnerable?
Mucho, o sea, no sabes, de hecho, es otra de las cosas de las que trabajo cada vez menos, cada vez me da igual lo que piensen de mi cuadro, es que me vale, es lo que quiero pintar, es lo que quiero decir, es lo que quiero expresar y es lo que tengo en mi cabeza. ¿Alguna vez te ha pasado algo que te haga sentir mal? Que salga ese ego del que quieres administrar y el que quieres evitar en tus obras o el que quieres hacer reflexionar. Es decir, ¿alguna vez con alguna de tus obras has sentido con algún comentario, con algo que te lastime, algo que te ofenda y que tengas que empezar a luchar con esos multiversos y con esos egos internos? Sí, claro. Sí, muchas veces. Pero también es una enseñanza y también estoy aprendiendo y también es algo de todos los días y ahora digo, antes me lo tomaba personal y me dolía y lloraba y decía, igual esto no es lo que tengo que hacer, igual esto me lo quedo para mí y ya. Y pues yo creo que cada quien tiene su proceso y sus cosas, ¿no? Y yo no puedo estar agarrando la basura de los demás o los puntos de vista de otros negativos para mí. Claro. Entonces... al contrario, ahora me ayudan. Y digo, wow, es que esto va para más. Lo que pasa es que eso es bien importante, porque lo que estás diciendo aplica para cualquier persona, obviamente, pero para cualquier mujer que tenga un sueño, y tú lo dijiste hace rato, para esa señora que cocina rico y vende su comida. Desde ella hasta la estudiante que va a exponer algo que pensó y creó, desde la soñadora que pinta y expone en Times Square. Creo que aplica para todo ser humano. Así es. Pero es bien difícil dar ese paso porque hablábamos hace ratito, Marta y yo, que por más que uno quiera ser muchas veces fuerte y ser dueña de sus decisiones y de tus deseos y de tus sueños, pues vivimos en un mundo, ¿verdad? Que hay un contexto y socializamos con gente, comemos, desayunamos y cenamos prejuicios. Así es. Y el control y la salud mental no era algo muy común cuando nosotros éramos niñas. El crear, son conceptos que hoy en día son modernos y cuídate y aprende a amarte y nos exponen lo que es la violencia y los tipos de violencia y demás. Pero realmente hay muchas generaciones que no crecimos con esos conceptos, que fuimos aprendiendo a madrazos, ¿no? Literal. Todos, yo creo que todos. Sí, y aprendiendo de ese madrazo, hacerlo bonito, hacer un dulce de ese madrazo. Así es. Pero es todo un proceso. Las mujeres que nos escuchan, las mujeres sonorenses, que se puedan identificar, ¿qué les dirías para evitar ese ego, para hacer un ladito la basura que hablas? Uh-huh. Y enfocarte en lo que crees, en lo que eres, en no tener límites. Primero creer eso, que no tenemos límites. O sea, y me pasó con lo del sapo, uh-huh, que ahí cuando el ego desapareció por unos segundos, yo conocí a un Dios sin límites. Uh-huh. Yo dije, wow, ¿Cómo crecí? ¿Cómo yo pensaba que solo este Dios estaba en ciertas personas, en ciertos lugares, que tenías que ser de ciertas maneras para que no te castigara, uh-huh, ¿sabes? Y luego dije, no, pero sí, es todo. Nos hizo para venir a disfrutar de todo, de la vida, y nosotros nos castigamos, porque el ego también viene disfrazado de muchas maneras, ya lo entendí, como víctimas, sintiéndonos víctimas. Uh-huh. Que a mí, por ejemplo, ahí me pegaba mucho sin darme cuenta, a mí me costó darme cuenta, decía, ¿cómo? O sea, porque siempre había una justificación para eso. Uh-huh. Entonces, a veces creemos que el ego es la soberbia o el que llega a hablarle mal a alguien, uh-huh, más. No. Entonces, castigarnos. ¿Qué será el ego? Mira, yo creo que el ego es necesario para no sé, por ejemplo, tienes que cuidar tu cuerpo. Bueno, es que no sé ahorita qué ejemplo ponerte, pero viene un perro, tienes que correr por tu vida y cuidar tu vida, ¿sabes? El ego también es crecer. El ego también es crecer, pero el ego es algo nuestro, lo tenemos, pero saber a dónde enfocarlo, tener un equilibrio, manejarlo.
Y bueno, yo también creo que me di cuenta que me castigaba mucho. Eras dura contigo. Fíjate que no parecía que fuera tan dura, pero sí me castigaba, pero porque sin darnos cuenta nos castigamos y estamos acostumbrados a eso, o a sentirte mal, o a culpar a otros, o a enjuiciar, o me sentaba en mesas donde era normal sentarte a destrozar a la gente y luego primero dices, ay, no quiero. Lo normalizas y luego normalizas y estás hasta riéndote, ya, sí. Y dije, qué fuerte. No. Y así estamos acostumbrados o a quejarnos o levantarnos y quejarnos de cualquier cosa. Y empecé a identificar esas cosas. Decía, no lo quiero. Obviamente siguen pasando, pero ya no duró. Pero de una manera consciente. Sí, y digo, no quiero esto, ya no quiero. Ok, me sentí ofendida por esta persona. ¿Sabes qué? Lo voy a perdonar porque al final él va a seguir haciendo su vida y yo no puedo estar con este dolor destrozándome y pensando en lo que me hizo. Ya no voy a seguir en el pasado porque ya pasó. Entonces ahora estoy aprendiendo a pensar en el futuro, a crear mi futuro y eso es lo que yo estoy. Y ya, pues aunque se rían de mí y eso digo, ay, pobres, no saben lo que viene. Pero qué maravilla, porque en esta plática previa a grabar este podcast, me hablabas de lo que va a ser tu nueva exposición y que haciendo una obra le llamaste Sin Límites y dijiste no, toda va a ser sin límites. Y el vivir sin límites se escucha muy padre, pero tampoco es tan fácil. Para mucha gente, ¿no? Quizá, y repito, después de cada madrazo te haces más fuerte y empiezas a disfrutar más las cosas. Pero cuando no, ¿será que podemos aprender de las experiencias de otros? ¿Será que es lo que quieres transmitir tú con tus cuadros, con tus obras? ¿Qué es vivir sin límites, Marta? A ver, una vez me preguntaron en Vallarta, en una entrevista que me hicieron, me ponen, ¿cuáles son tus límites para la pintura? Y me quedé en la pregunta y dije, ¿cómo? ¿Tengo que poner límites? No tengo límites. O sea, no me voy a limitar a nada o a llegar a cierto lugar. O luego me decía, el otro día tuve una entrevista con un chico argentino maravilloso, divino, que conocí en Nueva York y que me echó la mano con algo que me atoré ahí, de hecho, con lo de la pantalla. Me decía, bueno, para nosotros, porque él está más en tema de NFTs, de esto digital, y entonces me dice, es que te vimos porque esa vez coincidió, bueno, más bien estuvo en ese momento el encuentro mundial o algo así de NFTs, ¿no? Digo, estuve ahí, se me fue ahorita el nombre. Y me decía, es que llegaste a lo más para ponerlo en una pantalla de Times Square para la gente que se dedica al arte digital. Y me dice, si ya llegaste a ese límite, entonces ¿ahora cuál? Y le digo, no, es que para mí ese es el comienzo. Y lo digo con... O sea, no como presunción, sino porque realmente creo que ese es el comienzo, porque estoy empezando a descubrir que no tenemos límites, no los ponemos nosotros, pero lo complicado, pues no es tan complicado, es desaprender lo que aprendimos a limitarnos. Eso está bien fuerte, porque desaprender, yo siento que cuesta mucho más que aprender, pero desaprender implica un proceso de conciencia. Totalmente. Un proceso de conciencia, de decisión y de firmeza, porque no nada más vas a desaprender, sino vas a volver a aprender. Porque a final de cuentas, creo que para esto estamos en el mundo, ¿no? Y practicarlo, eso es lo que te lleva a ir a donde quieras. O sea, practicar ese sentimiento es lo que trabajo ahora. Antes, me levantaba y es que necesito dinero para esto y no tengo. Entonces era mi pensamiento diario, digo, un decir, o mi enojo con es que Y ahora digo, voy a practicar, me voy a sentar, me meto a meditar. Cada vez antes era 5 minutos y ahora digo, wow, es que quiero estar ahí, quiero meterme, quiero sentir lo que voy a vivir, porque me encanta, me emociona, porque antes era la repetición. Yo no. O sea, es muy claro. También ahí descubrí, por ejemplo, la fe
como le habla la Biblia, que dice, es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. O sea, en resumidas palabras, es tener la seguridad y el sentimiento y la emoción, porque nada sirve repetir si no lo sientes, ¿no? Y tienes que creer. Tengo una maestra que amo, que es mi amiga, pero yo le llamo mi maestra, que me decía, es que es eso, tienes que entenderlo. A ver, es el sentir, porque no te vas a repetir nada si no sientes de verdad lo que tú quieres vivir. Entonces empecé a practicar el sentir y lo que quiero vivir. Y luego me llegaban, no sé, en mis meditaciones o en sueños que tenía cosas y decía, no, es que esto es una locura. O sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? Como, por ejemplo, que una de las locuras era exponer con Leonora Carrington. Y dije, pues, ¿sabes qué? Lo acepto. Si eso lo vi, lo voy a vivir. Y bueno, y fue increíble y un honor para mí poder tener una obra mía junto a obras de Leonora Carrington, ahora que fue la principal en la Bienal de Venecia. Y me fui y me llevé a mi mamita ahí un mes. Que aquí está, como buena compañera. Sí, y ¿Qué sentiste? y dije, wow. ¿Qué sentiste? A ver, cuéntame lo más descriptivo que puedas. Cuando viste tu obra enseguida a la de Leonora. Es una emoción que desde antes ya la había vivido. Entonces la sigo viviendo y luego ya la había vivido porque la vi, la sentí, me emocioné y luego cuando, que ya sí, que estuve con el consejo de Leonora Carrington, que Fermín Llamazares me hizo el honor de estar ahí al lado de obras de Leonora. Dije, y entonces de repente, y venían así yo, ¿cómo? Es la curadora del Guggenheim. ¡Wow! ¡Qué emoción! No podía creer. Y yo, ¿cómo me estoy tomando un café con la curadora de la Bienal de Venecia? O sea, es que ni siquiera me cabía en la cabeza. Pero luego llegan estas cosas y no pienso en todo lo que hay alrededor y me aviento y digo, wow. Y todo lo de alrededor es increíble. ¿Sabes qué? Como que estábamos acostumbrados a las culpas, estamos acostumbrados a lo blanco y lo negro, no estamos al premio, al acostumbrados castigo, a las sensaciones bonitas. De que todo puede ser increíble y eso lo puedes compartir y ayudar a los otros que también están ahí y enseñarles que sí se puede y que puedes vivir una vida sin castigos y sin juicios, sin estar castigando. Y eso es para mí vivir una vida sin límites, que obviamente no es que yo sea la Madre Teresa, no, sigo igual, pero ahora me doy cuenta más rápido. O sea, es como ya estoy más consciente y digo, no, esto no quiero tenerlo en mi vida. Entonces voy a cambiar esta emoción por agradecimiento, por amor, ¿sabes? Así. Y esas sensaciones de las que me llama la atención, que dices, ya la había vivido. Y la habías vivido, ¿crees literal que en otras vidas? O sea, Marta cree en otras, que la viví en otras vidas. Ajá, ¿crees que hay otras vidas? ¿Crees que nuestra alma va y viene y crees que en ese tipo de cosas? ¿Sabes qué? Yo creo que nos vamos transformando. Yo respeto mucho lo que todos los demás crean, ¿sabes? Pero mi visión, lo que yo siento es que fuimos creados desde el principio con un propósito para, ¿sabes? Venimos a esta vida, nacemos, no sé si haya otras vidas, ¿sabes? No sé porque no te podría decir, pero luego nuestra alma sigue, se acaba el cuerpo y es infinita y es para siempre. Y entonces quizá esa sensación viene de antes. No, a ver, lo que te quiero decir que la viví es porque la sentí, porque la vi, porque dije, eso voy a tener, eso voy a vivir. O nada más me llegó así, dije, wow, qué increíble lo que voy a vivir. Cuando lo visualizaste por primera vez. Entonces ya después llega y dije, qué bonito, porque ya lo había visto desde antes y ahora lo puedo estar viviendo. ¿Sabes? Yo creo, donde enfocas tu atención, ahí está tu energía. Y vas cambiando la energía a diferentes lugares. Ya mi energía no es de estar llorando, ¿sabes? Ahora es de estar creando. ¿Y lo que creas nace en el momento, Marta, o lo soñaste? ¿Lo viste? ¿Viste las figuras? ¿Viste los colores? ¿Lo imaginaste? ¿O simplemente estás sentada creando e inspirándote en el momento? Yo creo que de diferentes maneras. Depende. De diferentes maneras. Por ejemplo, no sé, decirte esto de Sin Límites. Yo decía, ¿cómo
puedo explicarle, cómo puedo expresar esto que estoy viviendo dentro? ¿Cómo? A ver, y el ajolote que lo uso tanto. Ay, háblanos de eso, porque me encantó ahorita todos los datos que me decías, que es el único ser vivo que se reproduce. Ay, ¿cómo está? No. Es el como el animalito ser viviente más rápido en de regenerarse. O sea, te decía, si se lastima o se destroza el cerebro, hace otro rapidísimo. Y ahorita hay estudios en todo el mundo, es mexicano, ¿sabes? Es un animalito prehispánico increíble. De hecho, me fui a Xochimilco a verlos ahí cuando empecé a descubrirlo. Y lo pinto todo el tiempo. Aparte parece un marcianito, parece de otro lado. Y empecé a pintarlo por el significado que tiene para mí espiritualmente, ¿no? Cómo tenemos que estar reinventándonos, renaciendo, regenerándonos. O sea, da igual, nos vamos a lastimar 1,000,000 de veces, pero el chiste es otra vez y otra vez, y crear cosas nuevas y una mentalidad nueva siempre, porque luego te vas dando cuenta que no te estaba llevando a nada bueno esto que creías que no sé, las culpas, por ejemplo, decía, ¿cómo? Las ofensas, me bloquea la traición de hace 20 años que te sigues cargando en la espalda y en el estómago. Claro. Hablo bien sonorense. Tú puedes hablar lo que quieras aquí. Pero, a ver, ¿cómo? Es que digo yo, cuando me di cuenta de eso, ¿cómo perdí tanto tiempo en eso? Aparte, es que, perdón, pero vale madres. Así es. O sea, ¿cómo? A ver, sí justifico, sí que me hizo esto, sí, puedo poner un libro de miles de excusas de que sí tenía razón, pero es que no me importa tener razón, no me importa al final. Te importa tener paz. Ajá, y no sabes lo que vivió esa persona, ¿sabes? No sabes lo que ella cree que es o lo del que le dijeron que es y se lo creyó. Y de alguna manera pues quiere sacar o lo que él es y te lo echa a ti, pero tú no lo puedes. O sea, y hay cosas, mira, luego la gente dice, ay, sí, dices eso porque nada fuerte te ha pasado. En mi cabeza era fuerte, ¿no? Como cada uno dice, no, pues es que es lo peor. Y le dices, no, pero si no es nada, sí, es lo peor. Porque uno se cree que estás viviendo lo peor. Y ahora un ejemplo, yo tengo una hijada que amo, que adoro, que a ella la recogimos en la calle pensando que su mamá estaba muerta. Digo, perdón, pensando su mamá que la dejó muerta, o sea, ya, porque se la ofreció a la Santa Muerte. Entonces, a los 12 años nos las llevaron, en una casa hogar con la que yo estaba en Puerto Vallarta. Bueno, primero estuve en el hospital, la recogió un amigo nuestro y la llevaron al hospital y bueno, una historia muy trágica, ¿no? La niña después fue al mismo colegio donde iban mis hijos. Ahorita ya tiene 2 carreras, es increíble. Y un día le dije, yo cada vez que ella cumplía años, era Navidad, era mi ahijada, y le decía, ¿qué quieres? Cuando todos los niños me pedían, no sé, un teléfono, ella me decía, yo quiero ir con mi mamá para explicarle que hay una vida diferente a la que puedes vivir. Yo quiero enseñarle que puede ser feliz, yo quiero enseñarle de Dios. Entonces, un día su mamá murió de sobredosis. Y un día le digo, oye, qué increíble, qué bonito cómo tú siempre pensabas en perdonar a tu mamá a pesar de lo que ella te hizo, en enseñarle que había una vida diferente. Me vas a hacer llorar. Tú me vas a hacer llorar a mí. Y entonces me dice ella, me dice, ¿y quién soy yo para juzgar a mi mamá? Me dice, aparte, ¿cómo voy a tomar yo decisiones en base a lo que mi mamá me hizo a mí? Si yo puedo tomar mis propias decisiones. Ella intentó hacer lo mejor que pudo conmigo. Me decía, madrina, a mi mamá la prostituía su mamá desde los 6. Conmigo se esperó hasta los 8. Lo quiso hacer mejor. Qué fuerte. Y aún así, siempre me decía, ¿cómo voy a echar a perder mi vida por lo que mi mamá me hizo? No, yo quiero enseñarle la vida diferente. Y eso es increíble, ¿no? Luego nos ofendemos porque nos dicen cualquier tontería. Claro. No, y deja tú que nos ofendemos. Ay, ya vivimos, me sí. Bueno, qué a gusto. Mientras sean este tipo de pláticas se vale llorar porque es como dicen, que se drena el alma, ¿no? Ay, que se cura y sientes a gusto. Pero no nada más, fíjate cómo tenemos que aprender los unos de los otros. Porque
que cargas tan pesadas que para una mente sana, un corazón sano, inteligente, puede como el animalito regenerarse rápido. Tenemos que ser ajolotes todo el tiempo. Así es, tenemos que ser ajolotes. Y como hay gente, incluyéndonos, por lo que decíamos desde un principio, el ego, que vives toda una vida por enojada con aquella amiga que en la secundaria te hizo esto. Ay, qué horror. Y aparte, ¿sabes qué? Vamos ahora, las redes sociales, que es maravillosa, pero es un peligro. Luego queremos que los demás odien a esa persona por lo que te hizo y vamos sacando todo el odio y vamos haciendo crecer hasta a veces a nuestros hijos. O sea, cargando con culpas que ni saben. Cargándole porque esta me hizo eso, entonces mi hijo, y tú no le hables. Y dices, ¿cómo? No, yo quiero que mi hijo sea el mejor del mundo y quiero que lleve sano su corazón, ya tendrá él cómo trabajar y eso. Y vamos como, pues eso, o sea, aparte de que tenemos el resentimiento, queremos ir regándolo por el mundo para que la demás gente odie. No, yo creo que ya es tiempo de hacer la diferencia. Oye, hablabas de algo bien padre, que no quiero que se nos acabe el tiempo sin porque ay, ya casi me voy. Las conversaciones, que ahorita va directo al aeropuerto porque se regresa a Europa y es un privilegio tenerte porque la atrapamos, vino a un asunto familiar, no viene muy seguido a Sonora, así que a Hermosillo. Bueno, sí vengo mucho, pero vengo rápido. Vienes de prisa y corre, recorres todo vengo el mundo, a comer tacos, viene a comer tacos, a disfrutar de la familia. A mi familia, a mis amigos, hermosa, pero rápido. Hermosa, por cierto, un abrazo a Lisette, que la queremos mucho, tu hermana. Mi hermanita hermosa. Hablábamos de este punto de cómo superar ese tipo de cosas, ¿no? Y hablabas tú hace rato de que pues existe el ego, existe lo blanco, existe lo negro, somos seres humanos. Pero a ver, para ver lo blanco, para ver la luz, para llegar a ese estado de conciencia, de ser autodidacta y salir adelante ante todos estos sentimientos negativos, ¿tienes que haber pasado lo negro necesariamente? ¿Tú crees que después de la oscuridad viene la luz o no, que puede ser un proceso sano desde un principio? Porque te hablaba que es mucho más fácil a veces llegar o más rápido pues con los madrazos. Pero la verdad es que aunque hay diferentes tipos de madrazos o de sufrimientos para diferentes seres humanos, dependiendo de la edad, de la cultura, de dónde naciste, como tu ahijada, hay gente que no los vive o que no los vive como otras. Vivimos en un país, México, nuestro hermoso país, que es un mosaico de diferente de vidas, en donde está muy recrudecida la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades, y está también muy marcado los que sí la tienen. Que evidentemente hay sufrimiento en ambas partes, los hay, ¿no? Como ser humano no tiene nada que ver, pero el jodido en este país sufre muchísimo más que el que tiene la oportunidad. Así es. Entonces, ¿cómo decirle al que no tiene la oportunidad, al que vive en la miseria, al que vive en la pobreza, sé positivo, sal, dale, crea? Se me hace un tema bien fuerte. Porque nosotros, Marta, tú, yo, muchas mujeres, tenemos un lugar privilegiado. Tenemos una voz, tenemos un micrófono, tenemos una posición. Y cada vez que así fue cuando nos conocimos, tú supiste de mí, yo de ti. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con otras mujeres, como en esta ocasión contigo, y eso fue, por cierto, nuestra primera conversación. ¿Qué hacemos, Marta? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a otras para que se la crean? Para que se la crean y crean, independientemente de donde estés, de donde naciste, de lo que tengas, de lo que no tengas. Quisiera aprovechar los últimos minutos de esta conversación, porque muy bonita y muy profunda, de qué hacer, cómo trabajar las mujeres sonorenses, como tú, en este caso, que estás haciendo una carrera maravillosamente bonita desde el corazón, a nivel mundial y de una forma exponencial y súper rápida, porque creada con una base en sueños y en creerlo.
¿qué hacemos? Y sentirlo. Y sentirlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos a las que no están en una posición como nosotros? ¿Cómo las jalamos? ¿Cómo las impulsamos? Hablando, expresando, teniendo este tipo de conversaciones, atreviéndonos. A veces cuesta, porque por todo lo que has dicho hoy o por todo lo que yo he dicho en muchas ocasiones podemos ser juzgadas y como dijiste, esta se cree la Madre Teresa. No, somos seres humanos hablando para seres humanos, ¿no? Sí, y a veces, ¿sabes qué? Esto, digo yo, luego como quiero expresar y decir y la emoción y de lo que vivía en un momento, digo, ¿cómo le voy a decir esto? Porque luego van a decir, ay no, sí, se enojó tal y gritó y así. Yo, ¿sabes? Porque luego la gente es bien cabrita, o sea, te enjuicia y te dice, ¿sabes? Pero yo creo que no tenemos igual todas las mismas oportunidades, ¿no? En el tema de, porque nacimos en entornos diferentes, porque nos creemos lo que vamos viviendo alrededor, pero yo creo que todos tenemos, aunque alguien esté... no sé, inmovilizado o lo que sea, pero nadie puede obligarlo a pensar de una manera. Ni a sentir. Ni a sentir de una manera. Por más amarrado que estés, por más... Es un trabajo interno donde tú tienes que empezar a decirte lo que quieres ser, cómo quieres vivir. O sea, de verdad, porque al final vamos viviendo con dolor, con resentimiento, porque es lo que nos decimos todos los días, ¿no? La mayoría de las personas, porque así lo que te hizo, lo que esto, así lo del pasado, y vivimos en el pasado y nunca vamos a poder cambiar si seguimos así. Hay que quitar eso, lo que hablamos. O sea, para mí era como muy normal levantarme y revisar las noticias y ¿sabes? Y llenar, y decía... No, o sea, yo quiero ahora levantarme y empezar a crear y ver cosas bonitas. No quiero llenar mi cabeza de... Desde que abres los ojos en la mañana. No, y porque al final terminas hablando de eso con las demás personas. No, dije, ya no, voy a crear. Y yo creo que todos tenemos la misma oportunidad de cambiar lo que llevamos en la cabeza. Tengo toda una vida desde muy niña. Somos de la misma edad, no vamos a decirla, ¿ok? No importa, lo hemos vivido tan bien. Oye, tengo toda una vida despertando y viendo noticias. Y sí pueden llegar a enfermar. ¿Cómo? Sí, hello. Pero cambié desde hace unos años para acá. Yo cuando despierto leo poesía. Ay, qué increíble. Y creo firmemente en algo que de hecho publiqué hace unos días en Instagram, que... las palabras importan y el cómo te hables es lo que te pasa. Claro. Si todo el tiempo estás pensando que eres fea. Eres fea. Eres fea. Si todo el día estás pensando que tienes unos kilitos de más, porque eso es muy típico de las mujeres. Total. Y como hablas de las redes sociales que como ven te tratan y lo que quieres aparentar y estamos como una burbuja muy superficial que es cada vez más difícil hablar de los sentimientos y tener de este tipo de conversaciones porque aparte tenemos los emojis que nos hacen el parote y en vez de decir te amo, pues ponemos un corazón, ¿verdad? Pero las palabras importan mucho y el cómo te hables y lo que te digas a ti mismo primero y después lo que expreses a los demás, pues es lo que te pasa. Tú hablaste de un tema bien bonito hace rato. Es lo que te pasa, pero basado en la fe, porque no lo estás viendo. Yes. Porque lo estás imaginando y lo estás soñando y tienes esa esperanza. Tus obras hablan de sueños. Te las imaginas. Y aunque suene bien alucinada esta conversación, es bien real. Porque al final de cuentas, si fuéramos... puro cuerpo, ¿sí? Si fuéramos totalmente terrenales, que pienso yo, no existirían tantas cosas maravillosas y mágicas, inexplicables. El ser humano y el cerebro y la conciencia siempre busca una explicación a las cosas. Así es. Pero llega un momento en que no hay explicación. ¿Tú crees que lo tuyo, el de hace 5 años ser o hacer o dedicarte a otra persona, ves a la Marta de hace 5 años y ves el de ahora, tiene una explicación lógica?
¿Tú llevaste de la mano este camino? Una explicación lógica. Yo creo, bueno, ahorita que hablabas de las palabras, yo creo que, híjole, es que no somos conscientes de las palabras, pero llevan vida o llevan muerte. Pueden levantar o pueden destruir. Desde aprendí a hablarme diferente. Okay. Aprendí a decirme cosas bonitas. A ya no estarme castigando. Pues la regué como la riego siempre, pues ni modo, adelante. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Es más, a veces digo, y mi mamá me decía, a veces el perdón es como el gracias. Si puedes arreglar algo pidiendo perdón, aunque tú no tuviste la culpa, hazlo. Y un perdón sana muchísimo. Pero también aprendí a perdonarme, a no estarme culpando todo el tiempo, a decir, es que la regué en esto, entonces ahora ya tengo que... No, ahora ya voy renovando cada día. Y a veces, me encanta ahora que entré como en este tema de meditar, ¿sabes? Y no es que te conviertas en la Madre Teresa, sino que es ser consciente de lo que estás pensando. Estar presente, que eso significa meditación, estar presente, ¿no? Y entonces ya aprendo a ver qué estoy pensando, qué estoy haciendo, en qué estoy presente, y estoy aprendiendo desde hace unos años a hablarme bonito. Yo también. Por eso conectamos. Y ese proceso es muy bonito, es sanador, y a veces yo digo, duele bonito. ¿Cómo hay un dolor bonito? Sí, duele. O sea, el dolor bonito es alegría también. Sí. Porque es el recordarte que eres un ser humano y que eres vulnerable y que estás trabajando, como tú dijiste, todos los días. Porque así como la felicidad y la alegría espontánea no la puedes evitar, pues el dolor tampoco. Así es. Porque no estamos solos en este mundo y el día de mañana pierdes un familiar. El día de mañana pierdes algo que tenías y te va a doler. Claro. No puedes evitar el sufrimiento. Lo que puedes, creo yo, es estar incentivando y motivando la alegría. Así es. Tus obras son súper alegres, son súper mexicanas, son súper coloridas. O sea, eso habla mucho de... Perdón. Eso habla mucho también de lo que traes dentro, ¿no? Así es. Bueno, ya México sí lo traigo dentro siempre. O sea, siempre. Y mira, ahorita que decías que duele bonito, yo vine ahora, pues tú sabes que vine porque murió mi abuela. Así es. Murió mi abuela y vine a estar con la familia porque ya entre las conexiones no alcancé ¿no? Pero bueno, sí me despedí de ella y siempre le dije cuánto la amaba y lo orgullosa que estaba y agradecida, ¿sabes? Y hace como, no sé, vine en febrero. Antes estuve aquí con ella, vine a verla. Y entonces le digo, a ver, abuela, si tú tenías 89, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿De qué te arrepientes? Y me dice, de nada. Y yo, ¿cómo? Qué maravilla. Me dice, claro que de nada. Y yo, wow, pero ya sabes, yo... ¿Qué edad tenía? 89. Pero bueno, hizo lo que quiso. Y dije, wow, qué increíble. Y yo, ¿estás segura que no? Y me dice, no, ya lo hice y no lo cambiaría porque así es lo que soy. Y dije, qué bonito, qué increíble, aparte que era admirable, ¿sabes? Siempre la amaba y estaba muy orgullosa de ella. Y ahora que se murió, y bueno, el sábado tuvimos un homenaje a ella, a la familia, y nos reíamos y bailábamos y jugamos el juego que a ella le encantaba, y bueno, muertos de risa. Ese es el dolor bonito. Y ese es un dolor bonito, ahorita que lo dijiste, porque pues ya no va a estar con nosotros, pero se murió de la manera más increíble que puede, ¿sabes? Rodeada de amor de sus hijos, habiendo vivido lo que quiso. Y a los 90 años. Ajá, y a todos los demás nos deja con un dolor bonito, ¿no? Y pues eso, ahorita que hablabas de dolor bonito y dije, wow, pues sí, ese es el dolor bonito. Lo que pasa es que hablar de sentimientos, para ir con todo el dolor de mi corazón, terminando esta plática, porque tienes que salir corriendo. Ya después de una hora, nos faltaron como 3. Tenemos 4 minutos para terminar esta bonita conversación. A final de cuentas, crear, y yo tengo la dicha de tener muchos amigos artistas que quiero y que admiro, y me encanta tener estas conversaciones porque me explican su proceso y todos coinciden en algo: crear es sentir.
no puedes crear algo que no sientes. Claro. ¿No? Y el sentir es lo más humano, pero también a la vez en estos tiempos es como lo más prohibido, ¿no? Claro. Es como lo que tiene límites. Es como te quiero pero no te quiero, somos algo pero no somos algo. Uh-huh. Te veo, pero mejor no te veo. ¿Para qué tú si hay muchos? ¿Para qué? El sentir es algo que tendríamos que poner de moda o que tendrían que poner de moda los artistas con mucho más ahínco, digamos, o con mucho más firmeza. Te digo porque esta pregunta se las hago a mis amigos poetas, uh-huh. cantantes. Como esta pregunta se le hice a Marwan, un amigo español cantante que quiero y admiro mucho, y me gustaría saber tu respuesta. ¿Habrá que poner de moda sentir otra vez? A ver, yo creo que el sentir siempre está ahí. Uh-huh. Y más ahora, por ejemplo, no sé, ahorita en España que está cambiando temas de salud en cuanto a la salud mental, uh-huh. para apoyar y ayudar eso, que haya un presupuesto para la salud mental. Porque sí es cierto, era un tema que no se hablaba o alguien uh-huh. se suicidaba, entonces cambiaban. No pongas eso, pon claro. que se murió esto, porque no lo querían hablar. Pero al final, todos en algún momento hemos sentido, si desaparezco y si no estoy aquí, ¿sabes? Pero yo creo que es un tema que se tiene que hablar, que tenemos que ayudarnos entre todos cuando alguien dice, wow, esto me cambió a mí. Ahora ya, por ejemplo, a mí la meditación y yo soy, bueno, Dios para mí es lo principal siempre, uh-huh. pero ahora estoy aprendiendo un Dios diferente, un Dios uh-huh. ilimitado, un Dios todopoderoso, que al final luego todos tenemos un Dios y es el mismo, nomás que le cambian de nombres y la gente así se divide, ¿sabes? Y pelea y esto cuando tenemos que hablar de sentir y enseñarnos a sentir y se siente bonito, se siente feo, pero enseñarnos entre todos que se puede sentir bonito y es más bonito sentir. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, me comparan con alguien, digo, yo no compito, yo comparto. Es más bonito enseñar a compartir y compartirnos cosas bonitas. Podemos hacer la diferencia, empezar a hacer la diferencia en lugar de sentarnos a juzgar a alguien, aprender a ver algo bonito de ellos, porque siempre hay algo bonito que tiene alguien, por más malo que sea una persona, o bueno, malo, ¿sabes? Siempre hay algo bonito en todos. Y eso les digo a mis hijos. Ahora yo también estoy aprendiendo y tengo hijos grandes, chiquitos. Y ahora que aprendo les digo, vean lo bonito de esa persona. Y igual si se lo pueden hacer sentir, porque no saben, le pueden cambiar la vida, ¿no? Y Aitana, que mi bolita de amor, o sea, de repente, yo le empecé, es la más chiquita, entonces tenía yo un poco más de conciencia para enseñarle eso, porque vas aprendiendo y la vas regando y todo. Entonces, bueno, muchas veces, pero una vez se levanta, no sé, uh-huh. a un señor, lo ve muy triste, un mesero, estábamos uh-huh. en Madrid, un camarero. Uh-huh. Entonces va y le da un abrazo porque lo vio enojado, lo vio triste, se levantó y le dio un abrazo así. Y me dice, oye, tu hija se equivocó, me está confundiendo. Y yo, no se está confundiendo, te quiso dar un abrazo a ti. El señor se quedó en shock, no wow. podía creer. Uh-huh. Y Aitana me dice, ¿viste la sonrisa que puso? Me dice, qué bonita su sonrisa. Y es como tenemos que aprender a hablar de las emociones, pero también enseñarle a la gente que puede cambiarlas. Lo mismo que sientes para sentir feo, lo puedes cambiar para sentir bonito, ¿no? Así es. Entonces, pues... Entonces, he de confesar para despedirte y que salgas corriendo al aeropuerto que, sin dudarlo, esta es la plática, entrevista, conversación más bonita que he tenido en mi carrera de comunicadora. Ay, y te lo agradezco mucho, Ay, no, Marta. Porque tú eres una bonita. Eres una bonita. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ti. Y bueno, gracias. Buen viaje. Gracias. Y ojalá sí podamos hacer cosas. Vamos a hacer cosas. Como dices tú, cuando fue tu exposición, la primera que te dijeron, o bueno, no sé si fue la primera en Times Square, que era Limited, este es el principio. Este es el inicio. Y ha sido un muy buen inicio. Así Gracias, es. Marta. Muy buen viaje. Gracias a ti.
Regresamos a la programación normal.